Hola, boas tardes. Quero empezar puntual porque logo sempre me levo a fama de tardona. Entón, desta vez, quero empezar puntual. Puntual y peculiar, ¿no, Andrea? Sí, sí, porque voy a ser yo la que presente a la presentadora y voy a explicar por qué. Hace un momento había 2 o 3 personas de la organización que estaban buscando algo y le he dicho yo a Chelo, ¿qué buscarán? Que están por ahí todas muy preocupadas. Y resulta que están buscando esto que se llama respeto y no lo encuentran. Y entonces sí está el mío, el de mi nombre. Entonces le he dicho, vamos a cambiar y vamos a improvisar y yo te presento a ti y luego me presentas tú a mí. Así que yo le doy la palabra a Chelo Gundín, que es asesora y organizadora de esta jornada, de esta 8ª jornada. Chelo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, pero no se trata de eso. La culpa es mía, que siempre tiendo a recogerlo todo y seguro que me llevé yo el respeto entre otros papeles, en fin. Bien, yo os quería contar algo diferente a lo que tenéis en el dossier sobre Andrea, que ha sido profesora de lengua y literatura castellana, ya lo podéis leer, que viene de Granada también, que es vicepresidenta de la asociación Entre Libros también, que es una mujer muy sensible y que en su Facebook yo he visto cómo semanalmente, puntualmente, coloca poesías, medicina, digamos, pues también os lo cuento. Pero sobre todo quería leerle algo que seguramente ya ha leído, pero como a mí me gusta mucho leer para otros, pues venga, vamos allá. Recitaba poemas de autores clásicos y modernos, con voz cristalina, musical y evocadora. De manera que los versos, ya de por sí escogidos y vibrantes, crecían con su lectura e irradiaban una diáfana claridad. Recuerdo también, como en el colmo de la comunión literaria, leímos la Odisea en el aula, en el curso de varias clases, entonando cada alumno un fragmento de la obra. Solo muchos años después comprendí algo mejor la profundidad de aquel libro sagrado, la naturaleza de aquellos lestrigones y cíclopes que son tan reales como los objetos cotidianos, aunque, como decía Cavafis, no debamos temerles si queremos viajar. En fin, en aquellas asignaturas de Andrea, lengua española, literatura universal, se leía, unas veces en voz alta, otras en silencio. Un verdadero banquete de los libros. Esa profesora de verbo decidido y gesto firme, pero amable y comprensivo, me enseñó a conocer y respetar a Chekhov, Bertolt Brecht, Antonio Carvajal, Aurora Luque. Gracias por todo, Andrea. José Ignacio Cervera es alumno. Muchas gracias. Moitas grazas, Chelo, y boa tarde a todos y a todas las presentes. Muchas gracias especialmente por traer ese testimonio de un antiguo alumno. Qué malo es y qué bueno es Internet, porque eso no lo sabe mucha gente. Pero el que Chelo haya rebuscado y haya encontrado ese testimonio me llena de orgullo y me da felicidad el que también ustedes puedan compartir a alguien que hace ya muchos años le di clase y que muchos años después escribió ese testimonio de lo que para él habían supuesto mis clases. Gracias a todos esos alumnos a los que les dejamos una pequeña huella, pequeña gran huella. Aquí estamos entre enseñantes de todos los sectores y a todos vosotros y a todas vosotras me voy a dirigir. Me voy a dirigir en mi doble faceta, como bien ha dicho Chelo. En primer lugar, de la que me siento muy orgullosa de haber sido durante muchos años profesora de enseñanza secundaria. He sido profesora de lengua y literatura y he procurado que la palabra poética, que la literatura, fundamentalmente, tuviese vida en las aulas. Creo que en algunas ocasiones lo he conseguido. Ahora ya no soy profesora, bueno, también no solo como profesora de enseñanza secundaria en la especialidad de lengua y literatura, sino también he sido responsable de las bibliotecas escolares en las que he trabajado, en los distintos institutos en los que he trabajado. En muchas ocasiones llegaba y no existían y las he montado. Sé mucho de bibliotecas escolares. Además hemos aprendido, yo vengo de Granada, como bien ha dicho Chelo, y en Andalucía hemos aprendido para nosotros, ha sido siempre Galicia un referente, es decir, el bien hacer de la comunidad gallega y el trabajo realizado en las bibliotecas escolares, hemos aprendido y hemos compartido, y tengo que agradecer el que se me haya invitado hoy aquí para contar mi experiencia.
a todos los organizadores, pero especialmente quiero nombrar a Cristina Novoa, de la que además puedo hablar como amiga. Es decir, ya no es solamente una persona que me ha invitado, sino que la considero un grado más de amistad. Así que muchas gracias por invitarme a participar y compartir mi experiencia, que, como digo, es fundamentalmente como profesora, porque ha sido mi experiencia, aunque ahora esté jubilada, sigo manteniendo contacto con los institutos y con los adolescentes, que creo que es una actividad realmente maravillosa. Y ahora fundamentalmente dedicada, aunque ya hace varios años, también dedicada a la asociación Entre Libros, que va a ser fundamentalmente mi experiencia, porque para eso ha sido la invitación. Pero mi actividad dentro de Entre Libros no tendría sentido, o tiene o adquiere un valor, porque he partido siempre de mi experiencia como profesora. Es decir, gran parte de las actividades que hoy realizamos como un colectivo dentro de la asociación Entre Libros, han partido del contacto directo del aula y de la biblioteca. Todavía se siguen haciendo, el último instituto en el que ya me he jubilado, se siguen haciendo, afortunadamente la biblioteca sigue, y con una trayectoria muy importante, y se siguen haciendo clubes de lectura, encuentros con los alumnos, compartir la literatura y compartir la palabra poética. Entonces, espero que a lo largo de mi intervención todos y todas podáis sacar alguna idea que podáis llevar a cabo a vuestros centros escolares, bien sea de infantil, de primaria, de secundaria, de otros tipos de bibliotecas también dependientes de educación. Entonces, bueno, voy a hablar en primer lugar de la Asociación Entre Libros. Es una ONG, una organización no gubernamental, nacida en el año 2010. 2010, no tanto. En 1910 no estaríamos aquí. 2010. Es una ONG formada por voluntarios y voluntarias de muy diversa índole y variedad. Es decir, hay personas jóvenes, estudiantes de universidad, que durante un año, a veces no mucho más, forman parte de nuestro voluntariado. En muchas ocasiones lo tienen que dejar porque acaban la carrera, encuentran trabajo, se van de Erasmus, pero paralelamente también a este grupo numeroso de estudiantes que nos acompañan y que actúan como voluntarios de nuestra actividad, pues también hay voluntarios y voluntarias de otras edades. Es decir, hay personas de diversas edades, hay jubilados, jubiladas, procedencia laboral es muy diversa también, de estudiantes, como es lógico y como acabo de mencionar, hasta distintas profesiones. Hay profesores, pero no muchos. Curiosamente no predominan el sector del profesorado. Hay más funcionarios, hay funcionarias, hay economistas, hay maestras, fundamentalmente más que de secundaria, un conjunto de personas que a lo largo de todos estos años intervienen haciendo la actividad fundamental de la asociación, que es la lectura en voz alta. Y ya menciono y entro en materia de lo que significa, de lo que hacemos como asociación. Es decir, leemos en voz alta. Es una lectura compartida, o en la actividad, es decir, nosotros nos gusta decir que leemos con otros. Realmente leemos a otros, pero no es una lectura unidireccional, sino que la lectura es la lectura de textos literarios y textos filosóficos fundamentalmente, y hablaré de todos esos libros, de todos esos textos, pero nos gusta decir que lo que hacemos es leer con otros. Es decir, que tras la lectura de un texto compartimos conversación. Para nosotros esa es la idea fundamental. Y todos esos voluntarios y voluntarias, durante todos estos años, que han sido variables, pero como mínimo al año tenemos en torno a 40, ahora mismo este año tenemos unos 40 voluntarios ejerciendo como tales en los distintos proyectos que llevamos a cabo. Y en vez de seguir yo hablando, voy a poner un vídeo que hemos elaborado donde aparecen los distintos proyectos que llevamos a cabo y testimonios de algunos voluntarios y voluntarias que actualmente están ejerciendo como tales. Así que luego yo continuaré, pero lo voy a poner.
Sí, está. No, no, está fuera. Pienso en el grupo de mujeres del Club de Lectura de la Prisión de Albolote. Se me ocurren pues muchas ideas, me vienen a la cabeza emociones, pero si tengo que destacar algo sería el agradecimiento que siento por este grupo de mujeres, porque ellas con su generosidad me abren la puerta a un mundo que yo de otra manera no conocería. Así que desde aquí les quiero mandar un abrazo a este grupo de mujeres. Soy Josefina. Los martes por la tarde yo aprendo lecciones de amor con mayúsculas, de mis compañeros que son maravillosos, de María José, de los niños que me encuentro en maternidad y de los familiares que lo acompañan, porque los martes por la tarde se trabaja desde el corazón. Por eso estoy muy agradecida de pertenecer a la asociación Entre Libros. Gracias. Hola, me llamo Fabiola, pertenezco a la asociación Entre Libros desde hace más de un año y mi experiencia es muy gratificante.
Cuando un niño te abre su puerta y te regala una sonrisa, es el mayor de los regalos. Intento dar un ejemplo a mi hijo y aportar mi granito de arena a personas que lo están pasando mal. Un regalo. Hola, soy Edu y quiero compartir con vosotros las dos cosas que creo que son más importantes para mí de la experiencia que desde hace un año vivo junto con Irene en Sapame. Creo que cada nueva sesión de lectura, a partir de los textos y de la conversación, nos permiten, fundamentalmente, ser un poquito más quienes realmente somos y descubrir que no estamos solos en el sufrimiento. Hola, me llamo Fanny y este es el segundo año que estoy con la asociación Entre Libros. Tenía mucha ilusión, mucha de pertenecer a la asociación, sabía cómo trabajaban y lo más importante para mí en estos 2 años que llevo, yo qué sé, son tantas cosas, tantas emociones las que hemos vivido que no sabría resumir en 30 segundos que tengo, resumir todo, pero sí creo que para mí las tardes de los martes son especiales y se crea como magia, ¿no? Un poco de magia lo que creamos, porque hay muchos momentos que los niños están mal y cuando les leemos los cuentos pues cambia completamente. Y me voy llena, cada martes me voy llena y además no me acuerdo de nada, no me acuerdo ni del móvil ni de los problemas. Lo dejo todo aparcado en la puerta del maternal y subo a la 7 para subir luego arriba. Y la verdad que para mí está siendo muy bonito, una experiencia muy especial y estoy agradecida a Juan y a Andrea por la asociación y por todo, por la labor que hacen. También me gustó mucho de decir que cuando leímos libros por ordenado a la gente, a mí me encantó. Para mí fue algo muy especial, me da un poco de vergüenza al principio, lo mismo que me pasa grabando el vídeo, pero creo que somos como los payasos, creadores de ilusiones. Y con los cuentos, con los escritos, con lo que leemos y con lo que ofrecemos, aparte de nosotros enriquecernos más, es muy especial, muy especial para mí. Y ya está, no tengo nada más que decir, que espero seguir muchos años con vosotros y seguir ayudando a los niños o lo que surja, lo que vaya surgiendo. Un beso. Hola, soy Liz de Entre Libros. Participo en el proyecto del centro penitenciario en estos momentos. Antes estuve en el materno. Todas las experiencias que tengo con la asociación son muy positivas. Creo que he crecido a nivel personal, ser más tolerante, conocerme más a mí misma, ser mejor persona en general. Y la verdad es que siento que todo el proyecto es un proyecto muy gratificante, muy divertido. Y nada, gracias. Buenas tardes, Entre Libros. Me piden que haga alguna reflexión sobre la actividad en la que participo y yo voy los martes al Hospital Materno Infantil. Uno tiene la tentación de ponerse a escribir unas palabras pues, muy bonitas o muy sentidas y he decidido coger la cámara, apuntarme y decir lo que me salga. Lo que me sale es compartir la experiencia de cada martes, la magia que tiene la lectura en voz alta, la magia que tiene la palabra, la magia que tiene el que cuando se expresa de esta manera haga que surjan de los corazones que hay allí, de los niños que son los principales protagonistas, de nosotros y de los padres, pues esas pequeñas historias que se comparten y que convierten ese momento en un momento pues mágico, bonito, sanador, porque se olvidan de todo y sobre todo, y lo que más me gusta, a lo mejor es un poco egoísta, pero compartido, porque me llevo mucho. Gracias por esta oportunidad, gracias a todos, ánimo, seguir así, nos seguimos viendo y un beso muy fuerte. Hasta pronto. Mi experiencia con Entre Libros se podría definir como un conjunto de momentos duros, momentos lúdicos, momentos tristes, momentos alegres, pero siempre momentos bonitos. A través de la lectura en voz alta, nos vamos despojando de la parte externa que tenemos todos
y empezamos a conectar desde lo más profundo de cada uno de nosotros. Compartimos experiencias, compartimos vivencias, compartimos miedos, compartimos alegrías y es muy, muy enriquecedor. Yo pienso que recibo mucho, mucho más de lo que doy. Tengo que agradecerle a la vida el hecho de que me haya permitido encontraros, Juan y Andrea, porque ha sido un regalo que no me esperaba. Así que muchísimas gracias por existir. Hola, os voy a leer una historia. Los martes. Los martes son días muy especiales. Hay martes que estoy contenta, otros tristes. Algunos martes estoy cansada, otros muy activa. Hay veces que estoy aburrida y otros muy divertida. Entonces me voy a leer al hospital. Y el tiempo se para. No hay prisa, ni agobio. No hay rutina, ni aburrimiento. Y solo vas a leer. A comentar lo leído, a escuchar, a veces a reír, a inventar o a reflexionar. Con niños y niñas que en momentos muy especiales comparten su sabiduría, su inocencia, la espontaneidad, la frescura y la ternura que solo atesoran los pequeños. Por eso todos los martes siempre salgo muy feliz. Gracias a todos y a todas por compartir esos momentos. Me llamo Lucía Chevankova y este año estoy de una especie de retiro espiritual en Entre Libros, porque estoy en último año de la tesis, que va sobre Entre Libros, y he tenido que tomarme un descanso como voluntaria. Pero me paso los días pensando en lo que hacemos. Entonces, quiero deciros dos cosas. La primera, que gracias al tema que he elegido, creo que puedo decir que soy la doctoranda más feliz que conozco. Y la segunda, que tengo mucho mono de volver a participar como voluntaria. Y creo que las dos cosas dicen mucho sobre qué es lo que significa Entre Libros para mí. Bueno, el vídeo, como han visto, está dividido en dos partes. Hay una primera parte donde aparecen prácticamente casi todos los proyectos que llevamos a cabo. Todos esos proyectos son proyectos semanales, es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, fundamentalmente, bien por la mañana, bien por la tarde. Se llevan a cabo desde la primera imagen, que es el proyecto más antiguo con el que empezamos, que es el Hospital Materno Infantil de Granada, del que aparecen luego varios testimonios de voluntarios realizando ese proyecto. El hospital clínico también. En los dos hospitales son siempre actividades en pediatría, es decir, con niños, bueno, desde bebés hasta los 14, 15 años en los que están hospitalizados. A partir de ahí, otros proyectos, voy a simplemente enumerarlos muy brevemente, luego pueden salir otras cuestiones. Está el Centro Penitenciario de Albolote, donde llevamos a cabo dos grupos de lectura. Uno en el módulo 10, que es el módulo de mujeres, el que llevo yo, y el primer testimonio de la voluntaria de Ana Delgado, que compartimos el grupo de lectura, y el módulo 13, que también es un módulo de respeto, que es de hombres, que lo llevan también dos compañeras. Una de ellas aparece también en los testimonios. Aparte de esos dos grupos de lectura, que nos reunimos los miércoles por la tarde, en torno a unas 2 horas, llevamos un proyecto el primer miércoles de mes que se llama Libre Pensamiento, al que pueden acudir los internos e internas que están en el centro penitenciario. Cuando se habla de Albolote, no se confundan, Albolote es un pueblo de la periferia de Granada, es decir, que el centro penitenciario es el centro penitenciario de Granada, lo único es que está situado en un pueblo, una pequeña localidad que se llama así. Esa actividad de libre pensamiento este año es el 5º año que llevamos a cabo y invitamos siempre a alguna persona de distintos campos del conocimiento, bien del campo de la ciencia, de las humanidades, del arte, a impartir una conferencia a la que acuden, pues, el salón de actos más de 100 personas. La asistencia es libre
y bueno, es una actividad muy apreciada por las personas que lo integran. Este año, además, hemos llegado a un acuerdo con la Universidad de Granada para que este proyecto reciban las personas, los internos que acudan a lo largo del curso, reciban un certificado de asistencia. Un poco por animar a que las personas también acudan y que tengan un reconocimiento. Para ellos esa actividad es muy valiosa, muy interesante, porque, como dicen, se sienten como si estuvieran en la calle. Es decir, que hubiesen acudido a una universidad o a un centro cultural a escuchar a una persona la conferencia. Y eso es muy valioso para ellos, la verdad. Entonces, que tenga un reconocimiento que, aunque bueno, es simplemente un papel diciendo con el sello de la universidad que han asistido regularmente a estas conferencias, cuando salgan de allí, de la prisión, pues siempre pueden aportar un testimonio de haber hecho alguna actividad que pueda servirles en el futuro. Ese es el centro penitenciario de Albolote. También la casa de acogida de mujeres por violencia de género, que también, bueno, luego andaré más en estos dos proyectos, que también lo llevo yo con otra compañera que aparece aquí con Ana Ortega en el testimonio. Y bueno, es un grupo muy particular, ahora lo detallaré, diré más cosas de ese grupo. SAPAME, que es un proyecto que llevamos a cabo desde hace ya 3 años, que es una asociación que existe en Granada, que es de usuarios de salud mental. Es un grupo también muy particular que llevan 2 voluntarios. Todos los proyectos, como mínimo, voy avanzando detalles del funcionamiento de la asociación, son llevados a cabo por 2 personas. Pensamos que es siempre preferible el compartir esas lecturas de esa manera. Otra asociación que se llama Mírame, que son familiares de niños y niñas dentro del espectro autista. Es un grupo muy pequeñito, muy particular, que llevamos 2 años llevándolo a cabo. No sé si se me olvida. El centro de mayores es un centro de la Junta de Andalucía, de quizás el barrio más populoso de Granada, que se llama Zaidín. También se reúnen 2 voluntarias, en este caso son 2 mujeres las que llevan a cabo este proyecto. Creo que no se me olvida ninguno de los proyectos estables, como digo, que son proyectos semanales. El de 2 colegios. El Colegio Ciudad de los Niños, que llevamos en este momento, llevamos 2 grupos, uno de 4º de primaria y otro de 1º de secundaria. En otro barrio, quizás muy desfavorecido, el barrio de Almanjayar, llevamos un proyecto con madres, en este caso, el Colegio Arrayanes, para que se conviertan en lectoras de sus hijos. Es decir, la actividad la llevamos con ellas, desayuno con letras, y la idea es que ellas puedan leerle a sus hijos, bueno, pues un rato antes de acostarse o en cualquier momento que genere un contacto personal. Con ellas también hacemos actividades de conocimiento de la ciudad, porque estos barrios alejados del centro, por mujeres que además, si se han fijado, muchas de ellas llevan el pañuelo, el velo, pues vienen de fuera, fundamentalmente de Marruecos, y no conocen la ciudad. No conocen sus edificios, sus monumentos, y desde hace 3 años con ellas periódicamente organizamos visitas a la ciudad para que se apropien y conozcan la ciudad en la que vive y que les ha dado acogida. Es una actividad, hay una imagen de la biblioteca central de la universidad, de la bibliotecaria, la directora de la biblioteca, enseñando incunables. La verdad es que son experiencias muy hermosas y que además luego siempre terminan tomando un café o un desayuno con churros en alguna plaza de la ciudad. Creo que, bueno, mantenemos luego la segunda parte de los proyectos que aparecen en el vídeo. Son actividades esporádicas, lecturas públicas. Entre ellas destacaría pues, la actividad con el Parque de las Ciencias de Granada. Periódicamente leemos, especialmente, por ejemplo, el Día de la Lectura en Andalucía, el próximo 16 de diciembre. Con Amnistía Internacional aparece alguna imagen también. Periódicamente hemos participado en lecturas con ellos. La Biblioteca Pública de Andalucía, bibliotecas escolares, el Festival de Música y Danza de Granada, en la sección del Festival Externo. Mantenemos periódicamente fijo todos los años colaboración
con el Centro de Danza Reina Sofía de Granada y leemos en voz alta, y las alumnas, pues son siempre chicas del conservatorio, le ponen baile, escenografía a esas lecturas. Y toda esa es la actividad. Y luego, la segunda parte, pues creo que no merece... Vaya, no voy a hacer ningún comentario, lo han oído perfectamente. Lo que para los voluntarios y voluntarias significa, bueno, una parte, somos muchos más, lo que significa leer en voz alta. Es decir, regreso al principio. ¿Qué significa leer en voz alta? Que el texto leemos. Evidentemente no es lo mismo leer a niños, bebés incluso, a un adolescente que está hospitalizado, o leer en el centro penitenciario o en la casa de acogida de mujeres víctimas de violencia de género. Son todos, es una manera nuestra, particular, por decirlo, no es que no hayamos inventado nada nuevo, pero sí que nos sirve como una forma de intervención social. Es decir, en sectores, como han visto, más o menos desfavorecidos, donde la palabra adquiere plena significación. Nosotros cogemos los libros y las palabras que están ahí, las sacamos, las damos como una ofrenda pública, las convertimos en voz y las escuchan esas personas. ¿Qué ocurre? Ocurren muchas cosas y sería difícil de contar todo lo que ocurre, pero fundamentalmente lo que ocurre es que tras la lectura en voz alta hay un acto de conversación y eso es lo que nos une a todos. Es decir, dedicamos un tiempo o regalamos o ofrendamos el tiempo que disponemos y alentamos a conversar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones muchas de estas personas no tienen la posibilidad de hablar. Y es a través de los libros, es a través de las palabras, de la palabra poética, de la palabra literaria o de la palabra filosófica que hace hablar. Y lo tenemos muy, comprobado. Ustedes también lo habrán comprobado en los clubes de lectura, en las conversaciones con los alumnos, en las bibliotecas. Pero nosotros no hacemos un club de lectura al uso, no se pone un libro de lectura y periódicamente nos reunimos. Lo que nosotros hacemos es traer acto de presencia, el libro, y mostrarlo públicamente, leerlo, y a partir de ahí pueden surgir, pueden surgir sueños, pueden surgir frustraciones. Aparece en muchas ocasiones el dolor, pero es un dolor que una vez que aparece en voz alta puede paliar, o la persona que lo sufre puede ver paliado parte de su dolor, al menos durante el tiempo que lo comparte. Tras una lectura, mejor dicho, una persona puede interpretar un texto, pero los textos en general, o yo diría que prácticamente todos, son muy ricos, son muy variadas las interpretaciones. Cada persona puede interpretar un texto. Y lo que hacemos, al ser una lectura compartida en pequeños grupos, lo que se hace es compartir la interpretación, es decir, nos enriquecemos todos a través de las distintas miradas que cada uno obtiene a partir de la lectura de un texto. Eso es fundamental. Es decir, un texto, y ahora pondré incluso algún ejemplo, me voy a centrar, un poco por no desviar demasiado la atención, me voy a centrar en dos de los proyectos que más desfavorecidos socialmente se encuentran, que son el de la prisión, el del Centro Penitenciario de Albolote, y el de la Casa de Acogida de Mujeres por Violencia de Género. En los dos estoy yo presente, en el de la prisión llevo el de las mujeres, como he dicho, pero bueno, no hay grandes diferencias con el de los hombres, aunque a veces sí la hay. Las mujeres son más dadas, y lo siento decirlo así, a expresar a veces emociones y con menos momentos no se coartan tanto como en muchas ocasiones lo puedan hacer los hombres ante unos mismos textos, aunque lógicamente no quiero decir que solamente las mujeres seamos las que expresamos los sentimientos. Pero evidentemente
esa interpretación con las mujeres, voy a expresar, bueno, a leer, voy a decir, siempre, una vez que nos encontramos, el primer contacto, aparte del abrazo, que siempre utilizamos como una forma de contacto físico, empezamos a hablar en un lugar inhóspito. En un lugar, esta mañana, Arantxa Mariscal hablaba de ese tercer espacio, la importancia de crear espacios. A veces se pueden crear espacios de acogida o acogedores en lugares inhóspitos. Y el lugar de la prisión es un lugar inhóspito. Es una pequeña habitación, poco más grande que una habitación de cualquier casa actual, con sillas de plástico, una mesa coja, pero el espacio que creamos todos los miércoles por la tarde, donde la palabra aparece con toda su fuerza, hemos conseguido crear de un lugar inhóspito a un espacio acogedor. No es ni mucho menos la biblioteca de la Tabacalera de San Sebastián, pero bueno, no nos hace falta, lo suplimos con la palabra y con la conversación. Una vez que llegamos, y como digo, el contacto físico, a partir de ahí hablamos y preguntamos cómo ha ido la semana. Destacar siempre algo bueno que haya ocurrido, que parece que nunca nos fijamos en las pequeñas cosas buenas. Y a partir de ese momento siempre se empieza la lectura con un texto poético. Es decir, creemos que la poesía es un género fundamental para que, como no un poema se lee 2, 3, 4 minutos, poco más, y que sin embargo abre una posibilidad de conversar a veces durante una hora, hora y media. Muchas veces llevamos varios textos, pero una vez leído el poema, que ellas también tienen presente, hacemos fotocopia para que puedan compartirlo, aunque siempre la primera lectura es oral, quiero decir, oída, porque además pensamos que así la poesía adquiere su pleno valor. La poesía es música. Muchas veces cuando uno lee un poema y pasa los ojos por un libro, muchas veces lo cierra y dice, bueno, pues no me ha gustado mucho, no lo he entendido. Pero sin embargo, cuando es leído en voz alta, la música que tiene la poesía entra de otra manera. Y puede a lo mejor no haberse entendido una palabra, un verso, una estrofa, pero sin embargo hay algo, esa música, que todos somos sensibles a ella y que se queda. Entonces, a partir de ahí, digamos que tiramos del hilo y puede abrirse una conversación, alguien dice una palabra, alguien dice qué le ha sugerido y se empieza, como yo digo siempre, a tirar del hilo de la comprensión. Se empieza con la comprensión individual, indudablemente, pero poco a poco va surgiendo otras palabras, otras miradas, otras lecturas, con lo que el texto se enriquece. Evidentemente es un texto ya donde la comprensión, digamos, es colectiva. Se ha pasado de un acto individual a un acto colectivo y social. De ese acto de lectura colectiva creo que nos enriquecemos todos. Y ahí digo, cuando nos enriquecemos nos incluimos los voluntarios y voluntarias, porque yo no tengo, en el caso concreto, por ejemplo, en estos casos de lectura de poemas, no tengo la verdad. Yo he sido profesora y me he visto obligada en muchas ocasiones a tener que hablar de cuestiones estrictamente literarias. Siempre he procurado que el texto poético adquiriera el significado para el que fue escrito, es decir, para disfrutar, para conocer, para compartir, para soñar, para que cada uno de nosotros encontremos en alguna parte de nuestras vidas es reflejada en la literatura, en los poemas. Y en estas ocasiones no se habla de figuras literarias, es decir, no pretendemos hacer un acto estrictamente académico, todo lo más contrario a lo que hacemos. Es simplemente dialogar de lo que ocurre y de lo que a cada una, en este caso mujeres, les dice el poema. Si me permiten, voy a interrumpir el relato, lo voy a interrumpir con la lectura
de 2 poemas, leídos en los 2 lugares, como digo, el centro penitenciario y en la casa de acogida. Son 2 poemas de 2 mujeres, de 2 escritoras, una de ellas ya fallecida, que se llamaba Elena Martín Vivaldi. Es una mujer de Granada, que ahora tendría pues 110 años. Nació en 1907 y es una gran escritora, la verdad. Les recomiendo la lectura de ella. Y voy a leer un poema de ella que se titula Abre la gran ventana. Si de un llanto final tienes deseo, abre la gran ventana de la noche. Contempla las estrellas, húmedas en su lecho, navegantes por un mar infinito de preguntas. Deja que el gran silencio, la presencia de mundos donde late la agonía, se haga sol en la cima de lo oscuro. Clava tu mano, apoya tu cuidado en un rayo de sombra. Enciende tu mirada con el clamor despierto por tu grito. Si el dolor se hace carne en tu garganta, si no sabes dónde está el fin, ni escuchas una voz jubilosa como llama que alumbre las tinieblas, si no sabes cuál será el día, ni el tiempo en que descubras la verdad, si no entiendes, no esperas, si un húmedo temblor hiere tus ojos y te cubre, gris tierra, la mirada, si todo es ya pasado, sin horas ni futuro, abre la gran ventana de la noche, confúndete en su límite, no dejes que el llanto te alucine las pupilas. Este poema lo leí. Bueno. Gracias. Este poema lo leí hace 2 semanas con las mujeres del módulo 10, en el centro penitenciario. Y hubo un silencio como el que ha habido aquí esta tarde. Y tras la lectura, una de ellas, el comentario primero que hizo es que cuando ella abre la ventana, lo que ve son barrotes. Eso es literal, dirán ustedes, efectivamente. Pero sin embargo, siguió hablando y empezó a decir que tras esos barrotes ella veía futuro. Y se hizo un silencio muy especial. A partir de esa palabra, futuro, en el que ahora mismo estas mujeres que están privadas de libertad crean que un poema les puede ayudar y que les abra perspectiva para que el llanto y el dolor del que habla Elena Martín Vivaldi en su poema, de abrir la ventana, allí no es necesario explicar lo que es una metáfora. A lo mejor en otro sitio hay que decirlo. Quizás no saben el término metáfora, pero sí saben que ese poema les habla a ellas y les dice mucho. Es decir, el llanto y el dolor allí están presentes, pero sin embargo saben que la única manera de salir y de mantenerse con fuerza es pensando en el futuro, tener ilusiones, tener sueños, y la literatura se los ofrece. Ellas saben, hay un verso, y voy a comentarlo, hay un verso de Elena Martín Vivaldi que lo mencionó otra interna en el diálogo posterior. Dice, es que eso me ocurre a mí. Dice, yo es que a veces tengo pues, como una congoja aquí en la garganta que me sube del estómago. Y efectivamente, Elena Martín Vivaldi dice, si el dolor se hace carne en tu garganta. Ese verso lo comentaron, que era quizá uno de ellos, de los que más se le había quedado tras esa primera lectura. Y efectivamente, ahí habla del dolor, pero sobre todo habla
de posibilidad y de perspectiva de otro tipo. Voy a leer también un poema, en este caso, de una poeta de Rute, de un pueblo de Córdoba, que se llama Ángeles Mora. Ángeles Mora, el último libro que publicó se llama Ficciones para una autobiografía. Apareció publicado el año 2015 y ese mismo año recibió el premio de la crítica literaria en 2015. Y en 2016 recibió el Premio Nacional de Poesía por este libro. Digo esto también un poco por darla, bueno, si alguien no la conoce, seguramente más de uno, de más de dos la conocerán, pero para decir que es un libro realmente muy hermoso y recomendarlo. Está publicado en la editorial Butterfly. Y este poema se titula Sola no estás. Y dice así: no es cuestión de palabras, es un rumor de fondo queriendo aparecer. Se entrecruzan las voces como peces revueltos dentro del pecho. Duelen, hacen daño. Fuera cantan los pájaros y tú cierras los ojos. Engaña la quietud del momento. Pero a ti no te ciega esta postal de vida retirada. Sola no estás. El pensamiento no deja de latir, da golpes, bulle, igual que si la tierra se moviera. Tú eres la tierra que se mueve, que tiembla con el fuego de otra música. No estás sola. El río de la historia sobreviene. Un murmullo se acerca. Has de saber qué dicen esas voces que ya no se conforman. Mujeres que callaron tanto tiempo. Razones que traen luz para nunca estar solas. Ese es un poema, como he dicho que iba a mezclar un poco el centro penitenciario con la casa de acogida, ese es un poema que leí también hace, creo recordar, 3 o 4 semanas en la casa de acogida. Bueno, hasta ahora no he dicho, por ejemplo, el grupo de mujeres del centro penitenciario, el máximo que hay son 15 mujeres, entre otras cuestiones porque no queremos que los grupos sean excesivamente numerosos. Sin embargo, la casa de acogida es un poquito más pequeño el grupo, porque la casa admite hasta 10 personas. Unas veces hay algunas menos. El grupo es muy variable. Voy a introducir alguna información de este grupo. Hay mujeres de todo tipo. Igual ocurre en la prisión. La prisión hace unos meses salió en libertad una mujer que estaba en el grupo, que era licenciada en Bellas Artes. Frente a ella también puede ocurrir alguien que incluso es analfabeto o analfabeta. Ayer viernes salía una mujer procedente de Málaga, no voy a decir mucho más, que es analfabeta, que curiosamente asistió al grupo de lectura porque en una de las celebraciones así generales yo leí un poema de Miguel Hernández y se quedó literalmente traspuesta, tengo que decir. Le gustó tanto y dijo que había tanta música en aquel poema, que además incluso ella intentó cantarlo luego en el grupo. Y dijo que si eso se hacía en el grupo de lectura, que ella iba al grupo de lectura, pero que ella no podía leer. Y ya le dije que no había que leer, es decir, que ella no tenía que leer, que lo único que tenía que hacer era escuchar y hablar. Además tiene un humor increíble. Cuando ella va a las reuniones, algunas veces tiene, porque está en el grupo de limpieza y a veces le pone los horarios, pero bueno, es una mujer con un humor y con unas ganas de vivir increíble. Es una mujer ya mayor, tendrá más de 60 años. Bueno, mayor, tiene esa edad. Y lo que decía, es decir, que son variables en cuanto a la edad y en cuanto a la composición social. No pensemos que en la prisión hay solamente gente que procede de ambientes desfavorables, hay gente también por otros motivos y por otras circunstancias. Y en el caso de la casa de acogida, inicialmente, ya que hablé de los espacios, del espacio de la prisión, que es un espacio, como he dicho, un lugar inhóspito,
Al principio, en la casa de acogida, cuando iniciamos el programa, lo realizábamos las reuniones en la propia casa de acogida. La casa de acogida es maravillosa, es dependiente de la Junta de Andalucía y hay 8 casas en cada una de las capitales de provincia de Andalucía. Y tiene 10 apartamentos y cada una de las mujeres con sus hijos correspondientes, casi todas tienen hijos, excepto alguna adolescente que incluso ha llegado a estar en acogida. El año pasado había una chica de 17 años con una orden de alejamiento de su pareja. En esos casos no había niños por medio, pero en casi todas llevan hijos y en esos apartamentos están muy bien, que están muy bien acogidas. Y había un espacio común donde nos reuníamos para leer, pero tuvimos que cambiar de espacio porque allí, aunque el espacio era agradable, sin embargo, allí estaban como madres, porque aunque había una persona que se queda con sus hijos, no sé cómo llamarlo, pero bueno, alguien que mientras que se dedica al taller, a hacer talleres con los hijos, etcétera. Pero cuando ocurría algún problema de algún crío que se caía al suelo, que lloraba, que fuera, pues las madres tenían que interrumpirse, oíamos las voces y realmente no podían atender a lo que hacíamos. Entonces decidimos, en colaboración una vez más con la Universidad de Granada, cerca de donde está situada la casa de acogida, nos cedieron un espacio que es muy agradable, es un salón con una mesa grande, con sillones, y allí nos reunimos. Y allí realmente ha cambiado mucho la relación porque allí están como mujeres, están como personas y no como madres. Y permítanme que haga esa distinción, porque realmente el tiempo, las 2 horas que dura la reunión, están pendientes de los textos y disfrutan y se lee y se comparte, igual que he dicho que se hace en el centro penitenciario. Hacemos los mismos rituales de saludo, comentar algo, una cosita bonita. Es increíble, en algunos casos, qué trabajo les cuesta encontrar algo positivo, sobre todo cuando están recién ingresadas en la casa de acogida. El dolor está muy presente. En los primeros días apenas pueden hablar. Son personas heridas, personas que la vida las ha tratado muy mal. Hay ahora mismo una mujer de 27 años, procedente de Sevilla, y que esta mujer un día al hilo de preguntar de un poema, ahora diré este poema de Ángeles Mora, pero al hilo de la pregunta de algo bonito de que le ha ocurrido en la vida, ella decía, es que no encuentro nada bonito que me haya ocurrido. Si alguien con esa edad, con 3 hijos, la mayor de 11 años, y la semana pasada cumplió 27 años, si alguien no es capaz de encontrar en su vida algo bonito, es terrible. O por lo menos yo lo considero así. Aunque poco a poco conseguí que sacara adelante la idea de que una abuela la quiso cuando era pequeña. Son, como digo, personas heridas y a las que la literatura, la poesía fundamentalmente, les sirve de bálsamo, les cura las heridas. Durante 2 horas, a veces nada más, ya es bastante, pero a veces por más tiempo, porque estos textos, como he dicho antes, que se entregan las copias, continúan su trabajo o su labor cuando luego los leen ellas solas. Y a veces, una semana o 2 semanas después, comentan, ¿te acuerdas del poema aquel que decía? Pues yo luego estuve pensando y dije que esa continuación en el tiempo y que luego ellas sean capaces de leer esos textos, es, creo, la continuidad de la labor que llevamos a cabo y de cómo la literatura puede, insisto, servir de alivio, servir de consuelo y de conocimiento, indudablemente también. Pero bueno, por centrarme un poco y porque quiero que quede un poquito tiempo para el diálogo, el texto este de Ángeles Mora, El sola no estás, han aprendido o van aprendiendo poco a poco mujeres que se han sentido muy solas por las circunstancias, porque las han machacado literalmente sus parejas y la vida en general. Poco a poco se dan cuenta de que el mismo ambiente que tienen en la casa les sirve de ayuda y empiezan a percibir que hay futuro. Quizás la palabra futuro, dicha en estos 2 contextos, como digo, tenga tanta importancia. Bueno, por decir muchas más cosas, traía, como es lógico, más cosas preparadas, pero me gustaría no dejar decir que no solo leemos poesía, aunque aquí traigo una relación de poetas, que también quiero decir cómo elegir los textos.
Los textos los elegimos bien para niños, bien para adultos. Los elegimos en función de su calidad y de las posibilidades que nos den de conversación. Cuanto más rico, cuanto más profundo es un texto, más posibilidades de conversación va a permitir. Y vamos a la gran literatura de poesía, pues aquí tengo José Hierro, Wisława Szymborska, Marta Tikkanen, José Ángel Valente, Eloy Sánchez Rosillo, Dulce Chacón, Alejandra Pizarní, Cristina Peri Rossi, Olga Novo, Ramiro Fonte, los grandes poetas clásicos, tanto de la literatura como del siglo XX, etc. Es decir, ven que esta es la gran poesía seleccionada y ofertada, ofrecida como una ofrenda de cariño y de posibilidad de luego compartir la conversación. En estos grupos, tanto en la prisión como en la casa de acogida, también leemos mucho el álbum ilustrado. El álbum ilustrado no es solamente un libro para niños, reivindicamos que su lectura, los grandes álbumes ilustrados pueden ser leídos por adultos. Libros como Yo, de Phyllis Wacher, en la editorial Loges, voy a enumerar simplemente: El abrigo de pupa, El árbol generoso, El autobús de rosa, El abrazo, de David Grossman, Soy un punto, La gran fábrica de las palabras, Jules. Todo este tipo de libros que parece que pertenecen para la literatura infantil o juvenil, en esas pocas páginas que suelen tener estos libros hay más literatura y más verdad que muchos libros de 300 o 400 páginas. Y además a nosotros nos permiten leerlos en voz alta, mostrando siempre, he traído como imagen, no da tiempo ni mucho menos a leerlo, pero por ejemplo este libro, que seguro conocen, que es Yo, y leerlo mostrando las imágenes, porque la unión que hay en el álbum ilustrado entre texto e imagen es muy intensa. Entonces los mostramos, son grupos pequeños, aquí al final lógicamente no pueden ver ustedes las ilustraciones, pero como los grupos son pequeños, los leemos mostrando las imágenes y tras la lectura de, por ejemplo, Yo, pues se abre un debate intensísimo, porque si lo conocen, simplemente decir que es un personaje, un oso, que es el más guapo, el más inteligente, el más de todo, el que todo lo hace bien, pero sin embargo hay un quiebro al final, que a pesar de todo hay días en los que se encuentra solo. Y corre, y corre, y corre, y desvelo el final, y corro hacia ti. Y ese hacia ti abre unas perspectivas de conversación enormes, porque todos nos hemos sentido solos en algún momento y necesitamos compartir la tristeza, el dolor, también las alegrías, cómo no, compartirlas con alguien. Entonces se abren debates, ya digo, bueno, las experiencias son inmensas, desde niños de 6 o 7 años hasta personas de 50, 60, 70 años. Entonces digo que también, aparte de leer poesía, leemos este tipo de libros. Y por supuesto también leemos cuentos literarios. Aquí traigo algunos nombres para no olvidar de qué autores leemos cuentos literarios. Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Javier Marías, Manuel Rivas, Anton Chekhov, Edgar Allan Poe, Augusto Monterroso, Clarice Lispector, etc. Es decir, esto es una pequeña muestra porque no puede ser más que eso. También leemos cuentos populares, la literatura popular, los cuentos populares a través de los siglos. Son muy breves también, permiten, como ven, es literatura que nos permita durante como máximo 10-15 minutos para permitir el diálogo posterior. Los cuentos populares lo permiten mucho, los mitos clásicos, por supuesto, y quiero también acabar en esa relación de textos literarios y filosóficos con los textos filosóficos, porque hasta ahora todo lo que he citado ha sido textos literarios. Autores como Zygmunt Bauman, Fernando Savater, Javier Gomá, Marta Nussbaum, etcétera, con textos muy bien seleccionados, ahí sí que es verdad, no son libros completos, ni muchísimo menos, a veces ni siquiera capítulos, sino a veces fragmentos, un par de párrafos que permitan reflexionar. La reflexión es fundamental, el conocimiento, y que nos permitan, a través de esos textos, hablar. E incluso a veces unimos también la poesía y la filosofía. Y voy a poner un ejemplo.
hay un poema de Tagore, de Rabindranath Tagore, Una carta a mi hijo, que es un poema bellísimo, no lo he traído porque no daba tiempo, lógicamente, a todo, y es un padre que le escribe una carta a su hijo, dándole ánimo y perspectiva de futuro. Ese poema, junto con el poema de José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, que es también igual la carta, o el poema en este caso, de un padre a su hija, que me imagino que, muchos lo conocen, si todo el mundo conocerá, además la versión que hizo Paco Ibáñez, y permite hablar de las perspectivas del futuro de un padre hacia su hijo. Y hay un texto, que lo traigo aquí, que es de Javier Gomá Lanzón, que es un ensayo, La imagen de tu vida, y en el capítulo final aparece Carta a mis hijos. Es una reflexión de las lecturas que él ha hecho e igualmente las perspectivas de futuro. Todo este tipo de textos, sobre todo cuando hablan de hijos, en estos dos ambientes, tanto en la prisión como en la casa de acogida, en personas que no quieren que se repita sus historias en sus hijos, tienen mucho sentido. Las reflexiones que se hacen son de una profundidad a veces sorprendente. Hay también un texto, que sé si lo tengo, pero bueno, no da tiempo, hay un poema de Marta Tikkanen, una poeta finlandesa, que es una carta, una reflexión de ella ya adulta, de cómo ve a su madre ahora que es mayor. No la ve como madre, la ve como mujer. Esa reflexión es muy importante y nos permite hablar del entorno familiar que en muchas ocasiones ha condicionado nuestras vidas. También quería decir, por ejemplo, en el ámbito de la prisión, que también leemos teatro, no lo he mencionado en la relación, teatro, y es una lectura en voz alta, una lectura dramatizada. Solemos hacer una por año y voy a decir cuáles han sido los 4 años anteriores. Empezamos con La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que en aquel ambiente es una lectura ideal. Dio juego, todas las lecturas estas teatralizadas o de personajes dan muchísimo juego, se interrumpen a veces las lecturas para un comentario al hilo de algo, etc. A veces nos tiramos un mes en una lectura de este tipo y dan mucho juego. La verdad que yo también lo recomiendo, que se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier sitio. La segunda lectura que para mí fue una sorpresa, lo confieso en voz alta, fue Otelo de Shakespeare, la versión original. Bueno, no en inglés, hay que decirlo, para eso no llegamos, pero sí no ninguna adaptación. Es decir, que creo que los textos no hay que adaptarlos nunca, o por lo menos esa ha sido una cuestión siempre que he mantenido. He procurado que se lean los textos originales. Y dio sorprendentemente, porque el tema de los celos, que es la clave que aparece en la obra, en mujeres que han sufrido los celos por parte de sus parejas, no se pueden ni imaginar el juego que dio, el papel para reflexionar sobre todo ello. La tercera obra que leímos el tercer año fue Casa de muñecas de Ibsen, una obra muy representativa, una obra escrita a finales del siglo XIX, con un personaje literario antecedente del movimiento, por ejemplo, de liberación, porque es una mujer que abandona a su marido oprimida en el ambiente familiar, y es una obra que también dio muchísimo juego. Y además luego pudimos ver una versión de Estudio 1, de televisión española ya muy antigua, y fue una actividad muy, muy valiosa. Y el año pasado leímos Lisístrata de Aristófanes. Ese alegato en contra de las guerras, pues dio también, como digo, muchísimo juego. Y este año ya me están preguntando, ¿y este año qué vamos a leer? Porque hay algunas mujeres que están... Bueno, nosotros llevamos en el proyecto de la prisión, llevamos ya 7 años, y hay algunas que empezaron y todavía siguen. Hay otras que se van modificando, hay gente que entra, hay gente que sale, afortunadamente, pero bueno, hay gente que sí ha seguido toda la trayectoria y ya hemos compartido muchísimas lecturas. Y bueno, no sé si voy a cortar un poco bruscamente, pero... no, tenemos hasta la -15, es verdad, lleva razón. Entonces creía que era a las 5:30 y quería dejar 10 minutos pendientes y entonces hay más tiempo. No sé si
comparto con ustedes algunos de los textos que he mencionado, que los tengo aquí y quieren que los lea. No sé cuál. ¿Leo alguno? ¿Les parece? ¿Sí? El de Marta Tikkanen, por ejemplo, que además este dio pie, le voy a leer este, sí. Voy a comentar luego también la posibilidad de la escritura, es decir, que tras la lectura y el diálogo conversacional posterior, la posibilidad también de que luego quede la escritura, y con este tengo alguna historia que contar. Este poema, bueno, ya lo mencioné antes, es de una poeta finlandesa que se llama Marta Tikkanen, y pertenece a un libro que se llama La historia de amor del siglo. Y el poema dice así: cuanto más vieja me voy haciendo, más quiero a mi madre, más la echo de menos, mejor la comprendo, más cerca me siento de ella, más rarezas suyas descubro en mí, para sorpresa mía. Me gustaría escribir sobre mi madre y la abuela de mi madre y mis dos abuelas y la abuela de mi padre. Me gustaría escribir sobre las madres, me gustaría escribir sobre Frederica, me gustaría escribir sobre todas aquellas que ya han muerto y a las que yo tanto quiero y tanto echo de menos, y que se llamaban Margit, Julia, Emma Esther y Aurora Concordia, las que estaban casadas con Runeberg y con Gosta y Alfred y Uno y Adam Edvin y Gustavo Adolfo. Me gustaría escribir de la herencia que nos dejaron, de todo lo que comprendieron y supieron y sintieron, de todo aquello que ellas tuvieron fuerzas para no tener en cuenta, de todo aquello en lo que creyeron y esperaron y amaron. Como dice, la verdad es que el poema es impresionante. Y yo recuerdo, este fue un poema que leí el año pasado, quiero recordar, en la prisión. Y la primera respuesta fue alguien que lloró. Y lloró porque era una interna que unos meses antes había muerto su madre, estando ella en la prisión, y no pudo acompañarla en su muerte. Evidentemente el poema le revivió toda esa historia. Y bueno, muchas veces ocurren estas cosas y hay que estar preparado. Ahí está la labor fundamental, en este caso, de la persona que lleve el coloquio, la conversación, de ser capaz de integrar ese llanto o ese dolor que a veces se manifiesta y reconvertirlo en algo que sea positivo. A veces no puedes, a veces es simplemente dejar que se llore, pero lógicamente siempre se puede consolar. La palabra consuelo, bálsamo, creo que ya ha aparecido algunas veces a lo largo de mi intervención, y en la capacidad que tenemos de que hable y que sea capaz. Y fue ella, luego consiguió decir que era la primera vez que lo decía en voz alta, había mantenido oculto esa historia. Y sin embargo, verbalizarlo, el ser capaz de ponerle voz, palabra, a lo que nos ocurre, a cada uno de nosotros o en circunstancias de este tipo, ayuda mucho. Y sobre todo en estos espacios donde, como digo y repito, el dolor puede estar muy presente. Pero afortunadamente también surgieron anécdotas mucho más alegres, vamos a decirlo así. Y bueno, hablando de sus madres y de, como decía hace un momento, cuando uno ya es adulto, se ve a las madres desde otra mirada, desde otra perspectiva. Ya no son esas madres que dicen no hagas esto, no hagas lo otro. Volvemos a repetir muchos esquemas de los que ellas reprodujeron. Y ese distanciamiento ayuda a reflexionar. Y un poema lo permite. Y también recuerdo que una interna, que ahora no está, también manifestó el dolor de saber que su madre, enferma de Alzheimer, ya no podía dialogar con ella. Me imagino esa situación
ese dolor de alguien que se ve afectado por esa terrible, hay que calificarlo así, enfermedad. Creo que es la más cruel de todas. Bueno, todas son crueles cuando son terribles, ¿no? Pero alguien que no puedes comunicarte con ella. Y esta mujer sintió la necesidad de escribir ella un poema. Jamás había escrito un poema. No sabía lo que era un verso, para ella era una línea. No sabía lo que era la rima, no sabía lo que era una estrofa, no sabía lo que era un soneto, pero no le hizo falta. Ella se sintió con fuerza, tras la lectura del poema de Marta Tikkanen, para escribir un poema dedicado a su madre, que tenía Alzheimer en aquel momento. No sé si seguirá viviendo, su madre era ya muy mayor, no lo sé en estos momentos, pero para ella, yo lo tengo, me lo dio, es mucho material que nos ofrecen, las posibilidades de escritura. Nosotros no lo planteamos como una obligación el hecho de escribir, pero si en algún momento, también lo alentamos, si alguien quiere, entre otras cosas porque en estos ambientes la palabra escrita libera mucho también, no solo la oral. Yo la aliento a que escriban cuando se sienten con problemas incluso para comunicar, para decirlo oralmente, que si no se sienten con fuerzas para compartirlo en el grupo, que lo hagan individual en el ámbito privado, que no hace falta mostrarlo ni dárnoslo. Pero normalmente les gusta a algunas de ellas, hablo en femenino porque son dos espacios, como digo, siempre de mujeres, pero libera mucho. Y hacer la posibilidad de creación, evidentemente el poema, si lo juzgáramos como poema, pues a lo mejor diríamos que no tenía valor, desde el punto de vista poético, literario, según diría un crítico. Pero sin embargo era la expresión de un sentimiento, y desde ese punto de vista era un gran poema, escrito en unas circunstancias muy especiales. Y creo que esa es un ejemplo más de lo que hacemos y de lo que significa ese acto de compartir. Y poco más, o mucho más, pero sí que me gustaría, y ahora sí, que diera tiempo en todo lo largo de la exposición que he hecho. Me van a permitir también contar dos comentarios, uno de ellos la semana pasada, el de en la prisión. Hay una interna que dijo hace poco que los momentos que teníamos de encuentro los miércoles por la tarde, dice que cuando venís vosotras nos traéis aire de libertad, el aire de la calle, el aire de la libertad. Y dice, yo es que durante estas 2 horas, que es más o menos el tiempo que dura nuestro encuentro, dice, yo me evado y creo que estoy en libertad. Y parece como si estuviéramos reunidas un grupo de amigas en torno a una mesa coja, como digo antes, y en mesas muy malas, que casi tambaleando. Pero sin embargo, se crea un ambiente, se crea un espacio muy importante para ella. Dice, siento una paz y una tranquilidad que me hace que durante toda la semana esté esperando que llegue los miércoles por la tarde y que nos volvamos a reunir y que traigas o traigáis esos textos con los que tanto disfrutamos. Y quizás sea este un poco el colofón a toda esta intervención de lo que significa leer, compartir, leer con otros y no a otros, sino la lectura de textos compartidos. Moitas gracias. É o seu turno. Allí hay una palabra. ¿Quién está por ahí? Con el micro. Moitas gracias, primeiro por tu conferencia, ha sido preciosa y muy emotiva, la verdad. Y me parece además una idea preciosa esta ONG, muy transportable a cualquier ámbito, incluso al escolar. En ese sentido, gracias también.
Pero quería preguntarte algo más prosaico, si nos podrías comentar un poco la mecánica. Es decir, ya cómo escogéis los textos, si hacéis fotocopias, si invitáis a leer, si lee uno, un poco lo que es la mecánica, porque de verdad que la idea me ha encantado, me gustaría, bueno, pues trabajarla un poco. Gracias. Gracias. La selección de textos, la verdad es que llevamos muchos años, porque bueno, como ONG llevamos funcionando desde el año 2010, como dije al principio, pero hay toda una trayectoria detrás. Hay una labor ya anterior individualmente, como profesora y como compañera, y etcétera, y otras personas que están en la asociación. Entre ellos, pues Juan Mata, que luego dará la conferencia, que también fuimos socios fundadores de la asociación y que individual o colectivamente ya habíamos hecho muchas actividades. Entonces, toda esa experiencia personal la hemos puesto también al servicio de Entre Libros, indudablemente. Es decir, leyendo mucho. Si cabe, yo casi lo resumiría ahí. Hay que leer mucho y estar un tanto al día. No tanto por la novedad, cuidado, que también hay que estarlo. Es decir, porque, por ejemplo, en el caso del álbum ilustrado, bueno, es un campo increíble y que modifica y que continuamente aparecen nuevos títulos y que hay que estar al tanto. Pero no todo sirve, eso también quiero decirlo. No sirve todo y muchas veces no sabemos qué es lo que no sirve hasta que no lo ponemos en práctica. Y vemos que hay textos que no responden, que se te caen, yo diría una imagen que se te caen de las manos. Es decir, que no hay posibilidad. Aunque procuramos que esos hayan pasado un filtro. Y muchas veces pues vamos a las librerías, seleccionamos, leemos allí mismo, se compran libros. Bueno, no he explicado cómo es lógico el funcionamiento interno de la asociación, de compra de libros, etcétera, pero muchas veces compramos libros que luego los leemos en voz alta y una cosa es la lectura individual y otra cosa es la lectura en voz alta. Entonces, si vemos que no dan pie a una conversación o que se quedan ahí un poco encogidos, valga la palabra, pues lo dejamos. Y sin embargo, pues bueno, todos los que yo he mencionado, que es una mínima parte de lo que hacemos, son libros que sí creemos en ellos. Creemos y los defendemos y los leemos con niños, como digo. Por ejemplo, yo podría contar historias terribles con ese libro en niños, en jóvenes y en adultos. Entonces, cuando un libro tú ves que responde en esas distintas edades, pues indudablemente forma parte de tu bagaje lector. Y lo tienes, lo recomendamos y lógicamente el resto todos los voluntarios colaboran en esa selección. Para ser voluntario, inicialmente también nosotros damos cursos de formación de lectura en voz alta. Es decir, que todo el mundo ha leído, se supone, incluso a lo mejor hasta en voz alta, pero no es lo mismo una lectura compartida que una lectura individual. No es lo mismo leerle a un hijo o a una hija una noche que leer a un grupo social, etcétera, ¿no? Entonces damos instrucciones de cómo leer y sobre todo no tanto técnicas de lectura en voz alta, que a veces también hay que darla, de dónde se hace una pausa, de dónde, porque claro, un poema no se puede leer como si fuera un texto en prosa. Hay una puntuación, hay un ritmo, hay una música que hay que respetar. Eso se aprende, evidentemente. Pero como digo, no solo basta la técnica. Para nosotros también es fundamental lo que hay que hacer posteriormente a la lectura. Ese diálogo, ese no empezar nunca, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Preguntas de tipo escolar, es decir, que es la que cortan toda posibilidad de diálogo. Si a uno le preguntan ¿qué te ha parecido?, lo más que puedes decir es sí, me ha gustado, no me ha gustado. Como la primera intervención sean esas, os digo que en general se coarta toda posibilidad de diálogo posterior. Hay otras muchas maneras de inducir, de favorecer el diálogo. Por ejemplo, pues no sé, primero cuando ya hay una trayectoria larga de estos grupos, ya no hace falta intervenir, ya surge, siempre hay alguien que sabe que no hace falta preguntar sobre el texto, que ya va a empezar, pues a mí me ha parecido que en tal verso o en tal palabra a mí me tal. Entonces, desde esa experiencia personal y a partir de ahí sale, como siempre, el hilo que hay que estirarlo, pero no porque lo estires como el chicle, sino porque favorezcas que surja, que fluya el diálogo y que nadie se vea coartado en expresar su opinión, que todo el mundo se sienta a gusto. Eso es fundamental. Es decir,
Lo que no puede ser es convertir estos espacios de conversación en un acto impositivo, en un acto coercitivo o donde no se sienta la gente a gusto. Hay veces que hay gente muy más parlanchina, que habla más. También hay que procurar que esas personas tengan palabra, pero a veces hay gente mucho más callada y que no se atreve a hablar. Hay que invitarla a que hable y a que participe, pero no diciéndole, ¿tú qué piensas? Pues como yo digas, ¿tú qué piensas? Flaf, se refugia uno como las tortugas, se mete dentro del caparazón y no habla. Creo que ahí hay otras posibilidades, que sería muy largo de especificar, para invitar a esa conversación, a ese diálogo. También preguntabas, por ejemplo, por la cuestión de que si ellos o ellas leen. Evidentemente también, claro que sí, claro que sí. Y sobre todo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los críos, de los niños y niñas. Es decir, que a ellos les gusta mucho leer. Y sobre todo los que han empezado a leer. Por ejemplo, el grupo que tenemos en Ciudad de los Niños, un colegio que es un colegio, no sé si existe algo semejante, es un colegio donde van niños y niñas también en riesgo de exclusión social. Niños que han llegado en pateras y que la Junta los acoge y los llevan allí, tienen residencia, viven allí, o niños y niñas a los que la Junta le ha quitado la patria potestad a sus padres y están en acogida. Es decir, son niños, bueno, además la mezcolanza de orígenes es increíble, críos que acaban de llegar de Rumanía, que no saben absolutamente una palabra de castellano, la variedad es enorme. Entonces, en eso, el grupo que tenemos, por ejemplo, hay imágenes en el montaje de tercero y de cuarto de primaria, pues esos críos son muy participativos y críos que les gusta mucho leer. Ellos leen, pero en general siempre, por ejemplo, tenemos una primera lectura hecha por alguno de nosotros y luego volvemos a leer el libro de forma colectiva, una página cada uno, eso les encanta y nos imitan, evidentemente. Es decir, es una buena forma de que aprendan a leer en voz alta, una lectura que vaya más allá de una lectura literal y formal, de como se hace en muchas ocasiones. Aprenden imitándonos, porque claro, un cuento, estoy recordando, hace unos días leímos en cuarto un cuento que no sé si conocen, que se llama Voy a comerte. He insistido en la D porque no es voy a comerte, sino es voy a comerte. Y bueno, es la historia de un lobo y bueno, no cuento más. Entonces, les hace reír, les gusta mucho. Y claro, cuando ellos te imitan, pues tienen más dificultad, porque están iniciados casi en la lectura y en una lectura de este tipo. Pero lógicamente hay que hacer que ellos lean. Y también la poesía. Muchas veces leemos los textos, o bien alguien se ofrece voluntariamente a leerlo, o a veces por estrofas, por versos. Es decir, darle participación y darle voz a quien quiera leer. Y que también aporten también al grupo algún texto o algún poema que hayan leído y les haya gustado. Es decir, no imponemos nosotros nuestra lectura. Nosotros siempre llevamos preparado, además siempre para que sobre un poema, un cuento, un álbum, es decir, material suficiente, porque a veces es imprevisible. A veces un texto en un sitio te da pie a estar 2 horas hablando sobre él y en otro pues se acorta la conversación a lo mejor a la media hora. Pues entonces siempre hay que tener material, lectura suficiente. Bueno, no sé si respondo más o menos a tu pregunta. ¿Alguna otra? Sí. No se oye. Sí. Hola. Moitas gracias pola charla. Y yo tamén quería hacer unha pregunta en relación con el funcionamiento estructural, digamos. Entonces, claro, todos son grupos, digamos que de intervención con respecto a ciertos tipos de personas, ¿no? Y la cuestión es, en el momento en que dejan de pertenecer a un grupo específico, esas personas que están asistiendo, ¿tienen alguna posibilidad de seguir en contacto con la asociación participando también como voluntarios si se deciden, por ejemplo, alguna mujer que haya salido de prisión, que ya no va a estar en ese grupo de lectura dentro?
pues la pregunta es si realmente se dan casos de gente que quiera seguir participando y cómo se gestiona esos cambios, si hay la oportunidad de que lo hagan, de que pasen a ser voluntarios o voluntarias, de que se puedan incorporar a otros grupos, si hay algún grupo incluso como más genérico y no marcado para cuando ya no cumplen ninguno de esos requisitos. Sí. En general, hay que decir que muy poca gente de las que hemos mantenido, especialmente tanto en la prisión, en la casa de acogida, que se hayan integrado como voluntarias a su vez. Pero sí, bueno, hemos mantenido amistad, curiosamente. Es decir, hay una relación personal con muchas de ellas, posterior. Incluso en la casa de acogida, algunas mujeres que han salido, que ya están fuera de la casa de acogida, algunas quedan, porque en el caso de la casa de acogida, el funcionamiento de la Junta de Andalucía es que llevan, en el caso de Granada, vienen a Granada mujeres que pertenecen a otras provincias. Nunca han residido en Granada. Lo hacen para evitar el encuentro con sus parejas. Es decir, proceden bien de Málaga, de Sevilla, de cualquier otra provincia andaluza, vienen a Granada. Y las mujeres de Granada van a ir a otras casas de acogida de otros lugares. Eso hace que muchas de ellas no se queden en Granada. Pero algunas se quedan porque algunas no quieren volver a sus lugares de origen por la situación familiar, etcétera, y buscan trabajo. La Junta favorece, estas mujeres tienen, digamos, condiciones más favorables para encontrar determinados trabajos, están dentro de esos grupos de riesgo y para favorecer. Entonces, con estas mujeres, algunas que se han quedado en Granada, aparte del conocimiento personal y del contacto personal, siguen asistiendo algunas, insisto, a las propias sesiones que acuden las mujeres que sí están en la casa de acogida. Pero voluntarias estrictamente de estos grupos, no. Sí hay de la gente de los colegios, incluso del hospital. Del hospital, chicas y chicos, sobre todo chicas, hay que hablar en femenino una vez más, chicas que han estado allí, sobre todo con adolescentes de salud mental, que además permiten estar hasta los 17 o 18 años hospitalizadas, porque la mayoría están por cuestiones de anorexia, fundamentalmente, con permanencia muy larga en el hospital. Entonces, estas chicas sí ha habido algunos casos que han participado en nuestras actividades, incluso de una manera muy curiosa. Hay una en concreto que toca el violín y participa con nosotros en lecturas que hacemos, por ejemplo, estas que aparecían en el montaje, de lecturas públicas que van acompañadas de música. Pues una de ellas toca el violín y colabora con nosotros de esa manera. Es decir, hay algún tipo de colaboración, pero es verdad que no hay una forma estable de colaboración como voluntario o voluntaria. De cómo la gente viene, pues no, por otros mecanismos fundamentalmente. Sí mantenemos, insisto, mantenemos relación personal con muchas o con muchos. Y con hombres también, de la prisión. Cuidado, he hablado menos de los hombres, pero bueno, se podría repetir el esquema con las particularidades de que son hombres y que siempre hay alguna diferencia, ¿no? Pero hay mucho contacto. Y han participado en actos puntuales. En actos puntuales sí han participado, gente de la prisión. Aproveito para lembrarvos que está aberta a convocatoria de bibliotecas escolares solidarias. Se non o fixeste xa dadelle un ollo, vale? Nada máis? Bueno, pois precisamos todos un descanso. Moitísimas grazas pola vosa atención. Muchas gracias. Buenas tardes.